10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Contracorriente llega gracias a Barrington, el casimir perfecto de pura lana. 70 años vistiendo a 3 generaciones de peruanos. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Contracorriente. Bueno, y el último fin de semana impidieron viajar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Él fue impedido de abordar un avión rumbo a Miami, a pesar de que en ese momento sobre él no había ninguna medida de impedimento de salida del país. Pero las autoridades le impidieron viajar, además para una cita médica, ¿no? Y además poder ver a su esposa después de 7 años. O sea, el hombre está en silla de ruedas, así para todo el día. Le han destrozado la vida y hasta ahora no hay ninguna sentencia que lo condene, ni siquiera una acusación. Bueno, pero lo que es escandaloso de este hecho es que el premier Eduardo Arana ha declarado al diario El Comercio que él se había comunicado con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, para adelantar una audiencia donde se iba a analizar un nuevo pedido de impedimento de salida de la Fiscalía programada para ayer lunes 9. O sea, ¿se dan cuenta ustedes del abuso de poder aquí transversal entre poderes del Estado que se ha dado, en este caso? Ya ni hablemos de todo lo que le han hecho al pobre viejo PPK, que si hubiese tenido que responder ante la justicia, pues me parece muy bien. En el caso Westfield, en los casos que lo vinculan a Toledo, que se haga presente en la corte, que exponga sus razones y si se le hubiese hallado alguna responsabilidad en algún ilícito cuando él estaba en el poder o antes, pues que pague las consecuencias. Pero esto que están haciendo con él demuestra cómo una acusación perenne puede realmente destrozarle la vida a una persona. Sus propiedades, su crédito, su salud, su vida personal, o sea, su familia apartada. Y por fin, con algo de ánimo, me imagino, iba a ir a visitar a su esposa, iba a ir a hacerse este chequeo médico. Y el premier interviene para que eso no suceda. O sea, se les escapa monstruo, cuchillo, cerrón. Y este viejito que no mata una mosca ya, a él sí le caen encima, ¿no? Alerta roja, no sale por orden del premier, que habla con la jefa de otro poder del Estado, Janet Tello del Poder Judicial, para orquestar y acomodar una audiencia para renovarle el impedimento de salida del país a PPK, que en ese momento no tenía. O sea, es un abuso absoluto que compromete, ¿no?, de una manera bastante grave al premier Eduardo Arana. Y esto evidentemente es el uso político del poder y de la justicia al más alto nivel, porque es un expresidente. Es que ya es cruel, ¿no? Ya es cruel lo que están haciendo con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y está bien, mándenlo a juicio, que se diga lo que tenga que hacer. Pero tiene 86 años y está hace cuántos años, ya perdimos la cuenta, 7 años con el caso Westfield. 7 años y nada. Le quitaron todo, le cerraron sus cuentas, 4 años con arresto domiciliario, su esposa no lo puede ver, se le murió todo en sus casas de campo,
en la casa que tenía en Cieneguilla, abandonada. Creo que hasta los pobres perros se murieron. Una cosa de loco. Le destrozaron la vida a PPK. No digo que sea ningún santo, ni lo estoy absolviendo de ningún delito. Por el caso Westfield, sí tenía dientes. Pero que lo utilicen para mantenerlo muerto en vida toda su existencia es un acto de crueldad y de abuso de poder. Y además contraviniendo la ley en este caso. Muy bien, vamos a ver el reportaje y luego vamos a comentarlo con un invitado de lujo esta noche. El último sábado, el recién inaugurado Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue escenario de una penosa imagen que inundó las redes sociales. Ese día, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de 86 años y de salud resquebrajada, que era movilizado en una silla de ruedas, fue rodeado de policías y personal de migraciones. En cuestión de minutos se le impidió abordar su vuelo a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. ¿Esta arbitrariedad en el aeropuerto ha empeorado la situación médica del presidente? Sin duda, cada vez que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski es sometido a estas situaciones de tensión, su ritmo cardíaco se altera. Aunque su plan de viajar para una cita médica y ver a su esposa después de 7 años fue etiquetado como un intento de fuga, este hecho para la comunidad jurídica se ha convertido en un símbolo de arbitrariedad y un grosero abuso de poder. Yo quiero expresar mi condena y rechazo más enérgico a esta situación que ha ocurrido, que es arbitraria. Actualmente, Pedro Pablo Kuczynski está sometido a una investigación por presunto lavado de activos relacionado con aportes irregulares a su campaña de 2016, aunque la restricción judicial que le impedía salir del país había vencido hace 7 días. Una alerta migratoria activada por funcionarios de migraciones le cerró las puertas en el aeropuerto. Francamente, un atropello lo que ha ocurrido. Uno puede caerle bien o mal el señor Kuczynski, pero este no es un tema de si te cae bien o te cae mal. Para el constitucionalista Lucas Gersi, Migraciones habría incurrido en una mala práctica que tiene génesis en el gobierno de Martín Vizcarra. Y yo reitero, las alertas migratorias son autoritarias, son inconstitucionales. Es algo que se creó en el gobierno de Lagarto para perseguir y revelar y vigilar a los opositores políticos de Lagarto. Y este es un procedimiento nocivo, nefasto, que tiene que ser eliminado del ordenamiento jurídico porque va en contra de los derechos fundamentales de la persona. La defensa de Kuczynski denuncia un secuestro administrativo y ha presentado un habeas corpus. Lamentablemente en este país, Ronald, ocurren cosas tan absurdas como a delincuentes de tan alta peligrosidad como alias Cuchillo o alias El Monstruo. Migraciones no les había puesto ninguna alerta, pero a alguien como el expresidente Pedro Pablo Kuczynski inmediatamente le saltan las alertas y se lo detiene en el aeropuerto y no se lo deja transitar. Esas son las clases de incoherencias que tiene este país y que lamentablemente producen este tipo de situaciones contra personas que no tenían ninguna restricción como el señor Kuczynski, y sin duda esto es un abuso de autoridad y es una situación que tendrá que ser revertida. Este caso escaló cuando el primer ministro Eduardo Arana confesó haber contactado a la presidenta del Poder Judicial para abordar el tema. Este hecho para los juristas constituye una abierta intromisión política en un proceso judicial y podría configurar delitos como tráfico de influencias o abuso de poder, que la defensa legal ya analiza. El primer ministro no puede pedirle cosas al Poder Judicial ni al Ministerio Público, porque eso es interferir en sus funciones y es atentar en contra del Estado de Derecho, ¿no? Hay una violación justamente del principio de independencia judicial. Claro, una cosa así podría ser objeto inclusive de un procedimiento de acusación constitucional. Es algo extremadamente grave. Rechazo que cualquier tipo de llamada que haya... El primer ministro Eduardo Arana, que está a horas de solicitar un voto de confianza, pasa por su peor momento. Eventualmente podría ser denunciado penal y constitucionalmente.
El presidente del Consejo de Ministros no tiene una labor de persecución penal. Es más, él ha sido ministro de Justicia y sabe claramente cuáles son los derechos que gozan las personas. Él no tiene la libertad de coger un teléfono y llamar al presidente o a la presidenta del Poder Judicial y decirle: oye, sucede esto, quiero tal cosa u otra. Porque, ¿cuál es su afán? Peor aún, si fuera cierto lo que él dice, estaríamos hablando de una cosa bastante grave en el Poder Judicial. Porque claramente, si yo fuera presidente del Poder Judicial, le diría: disculpe, pero respaldo lo que hacen los jueces, yo no puedo por qué meterme, ¿te das cuenta? Porque cada juez es autónomo. Porque además, adelantar una audiencia implica quebrar el debido proceso y lesionar el derecho a defensa. Padilla advierte que el proceso contra Kuczynski se ha convertido en una pena anticipada. 7 años y los fiscales no han presentado denuncia alguna. ¿Ya cuánto tiempo tiene procesado? Lo que tú tienes que buscar ahí es que en este caso en concreto tienes que darse una solución al caso. Él ha estado con arresto domiciliario, le has incautado cosas, se las has devuelto. El proceso en sí ya es una pena. Entonces, ¿qué? ¿Le quiere dar 18 meses más? Para mí, como está dándose las cosas, eso no puede hablarse de respetar el derecho. Por el contrario, ensucias el derecho y el proceso. El abogado Julio Midolo denuncia que en efecto la presión política ha derivado en una nueva orden de impedimento de salida por 18 meses. Hay un abuso de autoridad contra el señor Pedro Pablo Kuczynski y con mucha pena tengo que señalar que lo que ha hecho el señor Arana es demostrar que esta situación es palpable y es actual. El abogado también resalta la crueldad de impedirle a Kuczynski ver a su esposa y atender su salud. El señor no ve a su familia hace más de 6 años, no ve a su esposa hace más de 6 años, que está traumatizada con esta situación y por supuesto tiene pánico de venir al Perú porque considera que luego no se le va a dejar salir y se va a pretender también presionar y dañar a la familia Kuczynski con algún tipo de acción contra su esposa y que se le prohíba en todo este tránsito poder ver a su esposa, viajar para ver a su esposa o atender sus problemas de salud, ya me parece una crueldad. Tras el Poder Judicial tramite el habeas corpus y Migraciones debe explicar por qué impidió el viaje. La jueza encargada del caso ha dictado una nueva prohibición de salida por 1 año y medio, argumentando el peligro de fuga y la gravedad del delito investigado. Sin embargo, la defensa sostiene que no existía ninguna restricción vigente al momento del intento de viaje y que la alerta migratoria fue arbitraria. Lamentablemente el gobierno está muy desacreditado, no tiene mayores logros que presentar y es probable que haya sido una de las intenciones poder generar un distractor con esta situación del señor Pedro Pablo Kuczynski. No es la primera vez que se producen arbitrariedades contra el señor Kuczynski. Para los expertos, este caso representa el termómetro de la salud democrática y de la independencia judicial. Asimismo, se evidenciaría la interferencia política, la arbitrariedad administrativa y la vulneración de derechos fundamentales. Nada menos que del hombre más importante del gobierno después de la presidenta Boluarte. Este tipo de situaciones no le dan la mejor referencia. Si me preguntaras a mí si yo fuera congresista, yo no le daría voto de confianza porque definitivamente uno no puede actuar de esa manera contra cualquier persona. Pero el caso Kuczynski va mucho más allá de un proceso judicial y es que se entrecruza con lo humanitario. Ya son 8 años o van a ser 8 años próximamente. ¿Qué expectativa de final tienen estos casos? Pues muy remota, seguramente en muchos años más, y quizás tengo que decirlo con pena y con decepción, el señor Pedro Pablo Kuczynski no llegue a ver el fin de estos procesos. Entonces lo que eso te demuestra es que la Fiscalía y el Poder Judicial en general, el aparato de justicia de este país ha fracasado. Hoy la pregunta cae de madura. ¿Hasta dónde y hasta cuándo estamos dispuestos los peruanos a permitir que se pongan en juego nuestros derechos fundamentales? En Contracorriente seguiremos atentos a cada giro y detalle de esta historia, porque lo que está en juego no solo es el destino de un expresidente, sino que en el Perú ningún funcionario viole los derechos fundamentales de nadie.
Bueno, esto es claramente un abuso y aquí lo que preocupa particularmente es la participación tan activa del premier Eduardo Arana en esta intervención. O sea, monstruo sale, cuchillo como si nada, Siucho con alerta migratoria, pasa por un tubo, Cerrón, nanay. Pero Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? El viejito en silla de ruedas, pónganlo en pantalla grande porque así está. Y la justicia, pues, en este caso, está obrando de manera cruel ya, ¿no? Contra este imputado. 7 años de proceso. No, esto ya no es justicia, es ensañamiento, ¿no? Y imagínense ustedes la ilusión que tenía. Este tiene 86 años, es una persona ya de avanzada edad. Después de 7 años, 4 de ellos con arresto domiciliario, que han demacrado su salud de una manera importante, se vaya con la ilusión, ¿no?, de poder reencontrarse con su familia, con su esposa, y que el premier intervenga y le diga no. Y además hacen una serie de coordinaciones acá entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que son absolutamente incorrectas. Fiscalía filtra las imágenes, en redes dicen se está fugando, ya le arman el muñeco. Arana habla con Janet Tello para manosear procesos judiciales que deben ser independientes, que además, tengo entendido, no están hechos dentro de un plazo que va de acuerdo a ley. Vamos a hablar de esto con nuestro invitado esta noche, Humberto Abanto, a quien le agradezco mucho estar aquí, doctor. Yo sé que tiene usted una noche ocupada, así que vamos a aprovecharlo hasta donde podamos. Primero, ¿le parece un abuso lo de PPK, al margen de sus responsabilidades en el caso Westfield? No, a ver. Lo que yo creo es que aquí ha habido una falta de prudencia. Quisiera poner en contexto esto, ¿ya? En el año 2017, 18, se creó este cuento de la alerta migratoria con un reglamento por la Superintendencia de Migraciones en ese tiempo. El señor Otárola, con un decreto legislativo, el 1348, convirtió en ley esa alerta migratoria, que es inconstitucional porque se transforma en un impedimento de salida por mandato administrativo. Eso es absolutamente atenta contra la Constitución. Pero también hay que entender una cosa, y esto creo que debería ser una lección para el señor Kuczynski y para todos nosotros. El señor Kuczynski aprobó esas leyes que han permitido que la gente sean procesadas por 9 años, investigadas por 9 años por el Ministerio Público por organización criminal. Él promulgó ese decreto. En parte es responsable de lo que le está pasando a él mismo. Pero sí hay que tener claro. Es duro, pero es verdad. El Ministerio Público ha agotado las medidas y yo no comprendo cómo el juez ha podido dictarle el impedimento de salida porque todos los plazos para medidas restrictivas ya perecieron. Él ha tenido, hoy conforme a la ley, solo puedo tener restricciones de comparecencia por el mismo plazo que la prisión preventiva, 48 meses, como máximo. Ya pues, ya los pasó. Sí, que ya los pasó. ¿Cómo le han podido imponer eso? Pero también falta de prudencia de su defensa, vamos a ser claros, de decirle, señor Kuczynski, nos han citado a una audiencia, espérese, pasemos la audiencia, rebatamos el impedimento de salida y se va tranquilo, para que no dé la apariencia que se generó en redes de que estaba tratando de jugar. Ya, y este adelanto de la audiencia no viola el código, no debe ser mínimo 72 horas el pedido. Pero es que había una situación de urgencia. Pues. Ahí sí se pondera que es... Lamentablemente, pero sí... el bien mayor atenderlo de manera urgente. Pero es importante subrayar, desde mi punto de vista, el señor Kuczynski ya no podía ser pasible de ninguna medida restrictiva de libertad. Y el impedimento de salida es una restricción de la libertad de tránsito. ¿Qué va a pasar ahora en el Ministerio Público? Se va a poner bonita la cosa, ¿no? Bueno. No quieren que entre Tomás Aladino Gálvez de ninguna manera, porque parece que uno contra, ¿no? Solo contra varios, pero ahí rápidamente se pueden mover, ¿no?, los hilos del poder. Lo que pasa es que, a ver, el Ministerio Público se ha transformado por el efecto del Código Procesal Penal y por mandato de la Constitución, vamos a ser claros, en un instrumento que puede servir para hacer justicia o puede servir para perseguir a la gente innoblemente. Bueno, tú lo has vivido en carne propia. Este último tiempo vive para eso, ¿no? Entonces, la presencia de gente que no esté en esta línea
va a ser resistida. Pero yo creo que van a tener que asumir la evidencia de que el cambio ya está. O sea, la gente que fue expectorada arbitrariamente por la señora Tello de Ñeco, por el señor Vázquez, por el señor Sombrerri, todos van a tener que volver. Tendrán que regresar porque han sido víctimas de atropellos. Y entonces ahora vamos a ver que va a surgir un nuevo problema, del que depende de la señora Presidenta de la República, por si acaso. ¿Cómo así? Porque no hay más que una plaza en este momento disponible. Ya, ok, entonces ya te entiendo por dónde vas, porque el MES va a tener que dar plata. Si no, porque se tienen que abrir las plazas, pero eso lo hace el Congreso. No, solo lo puede hacer el Poder Ejecutivo porque tiene que pedir, tiene que autorizar. Ya, o sea, el Congreso puede crear las plazas, pero si no hay plata para pagar, porque claro, no es que viene el fiscal y se siente en su escritorio, sino es un fiscal supremo que requiere protección policial, requiere un despacho, etcétera. Tengo 8 meses diciendo que esto se tiene que hacer, tanto en la Corte Suprema como en la Junta de Fiscales. Así es. Porque también la Corte Suprema son 10, pero en verdad hay 40 más que son provisionales. Hay 47 jueces supremos, 18 son titulares. Ya, pues. Entonces, incluso... Sincéralo. 20 más, por lo menos. Ya, sincéralo, pues. Así es. Ya, y igual Pero eso depende de la señora Boluarte, que en vez de estar firmando tratados al final casi de su gobierno, debería enfocarse en esto, que además para ella misma es indispensable. Ya, digamos que no hay esto, que no se da esta gestión, que no se abren las plazas. ¿Qué corresponde? La salida del más nuevo. Ya, pues es Delia Espinosa, fiscal de la Nación. ¿Qué vamos a hacer? Así son las reglas. O sea, ese es en el caso de que vuelva Patricia Benavides, ¿no? En el caso porque Tomás Gálvez entra y, claro, ya lo han querido desterrar al Jurado Nacional de Elecciones, pero lo salva su partido. Así es. ¿No? Él no puede estar en el JNE. Pero también se le convierte en un freno, porque él tampoco puede tener militancia política en este momento ya si quiere ser fiscal supremo. No, ya no tiene. No, ha anunciado recién que mañana va a comunicar su renuncia al proyecto político. Ya pues, es una cosa rara. Estamos ya, pero ya una vez que renuncie, pues lo pueden nombrar fiscal supremo sin problema. Lo que no puede es estar en el Jurado Nacional. Pero lo van a habilitar al Jurado Nacional de Elecciones porque ya renunció al partido. Pero tiene que pasar un año. Claro. Bueno, el hecho puntual es que hay una resistencia. Pero no solamente vienen, eventualmente, ya está Tomás Aladino Gálvez, está lo de Víctor Raúl Rodríguez Montesa, está lo de Luis Carlos Arce Córdoba. Y lo de Patricia Benavides. Y está lo de Patricia Benavides. Que va avanzando. Yo no le tenía tanta fe a mi amigo Jorge del Castillo. Yo le decía, pero no, tranquilo, me decía Colorado. Vas a ver, ella va a regresar como fiscal de la Nación. ¿Eso es posible? O sea, si le quitan la segunda... Si le quitan la primera y en la realidad... Ya se la quitaron y la segunda se la han quitado. La que le han quitado es la segunda. Perdón, la segunda se la han quitado si le 60 días. Se la transforma en 60 días que ya cumplió, me imagino. Pues, o sea, si contamos todo el tiempo que lleva fuera de... Un año y medio. Los 60 días están cumplidos. Ya, y le ponen otros 60 días más por lo de Bersabet. Pero tendrían igual que correr paralelos. No podrían correr... No podrían sumarse. Aunque entonces, se sumen. Su mandato dura hasta el 1 de julio. Hasta el 1 de julio. ¿Qué pasa? Pues todavía no es 1 de julio. Ella seguiría tendría que incorporarse como fiscal de la Nación porque ella fue destituida. ¿Y qué pasa con Delia Espinosa? Sale y ella retoma la Fiscalía de la Nación. Tendría que ser, eso es lo que manda lo que manda la ley y lo que manda la lógica. Si es que prospera, que parece que va a ser el caso. Vamos a ver, el viernes informamos. Yo creo que si se han validado los argumentos del caso Zapata, que son idénticos a los argumentos del caso Revilla, la señora Benavides tendría que ser reivindicada y repuesta en su cargo. Pero tiene otra magnitud lo de Bersabet Revilla, ¿no? Porque está involucrada la hermana y... Pero es que está demostrado, igual en el caso de Sosa Zapata, lo mismo se dijo, que él también formaba parte de la fiscalía que... Pero es directamente la fiscal que estaba investigando a la hermana, ¿no? Pero, a ver, los datos... Hay una frase que a mí me gusta mucho que usa Carlos Adriancén. La evidencia empírica es obstinada. ¿No? Ahí está la prueba, el informe de la Oficina de Control de Productividad Fiscal, que es jefaturada por la misma persona que hizo el informe que originó la designación de Zapata y de Revilla. Establece que ellos no solamente no resolvieron el problema de la carga, sino que lo agravaron. Entonces, ya, pero es una excusa perfecta para votar a la que está investigando. Pero la pregunta es... Me parece una torpeza. ¿Es una causa o es una excusa o es una causa? Me parece una excusa, pero es una causa.
es una causa. O sea, si yo pongo una persona para resolver un problema y lejos de resolverlo lo agrava, ¿qué tengo que hacer con esa persona? Tengo que cambiarla. Esto no fue una sanción, fue una decisión de gestión. Eso se llama poder de dirección de parte del empleado. Ok, sí, ya, te la doy, pero no, o sea, digamos, políticamente y hacia claro, afuera podríamos decir que no fue muy inteligente. Se prestaba a muchas suspicacias, sí, sin ninguna duda, pero las Y suspicacias... lo hubiera dejado ver saber Revilla y no pasaba nada. No sea, sinceramente, después de ver... Y ojo, la señora Revilla se avino. La complicó más a la hermana igual. La señora Revilla se avino. La señora Revilla finalmente renunció. Sí, pues. O sea, tan dramático no era el asunto. Lo que fue dramático para los señores que se sintieron... Es como lo magnificaron. Señora, no, se sintieron agraviados por la señora y como se lo dije yo a la Junta Nacional de Justicia, los supuestos agraviados por la señora Benavides son los que deciden destituirla. Qué imparciales, ¿no? Maravillosa su imparcialidad. Ok, entonces, vamos al siguiente escenario. Estamos especulando. Tomás Gálvez ya está. Debería. No sé por qué no... Tienen que habilitarle el título. Es que no le pueden habilitar el título de fiscal. Ya, pero él dice que se va a ir a quejar a la fiscalía, pero... Está bien, pero me parece bien, es su decisión, pero hay que recordar. Pero la Junta tiene que decidir... Tiene que rehabilitarle el título. Ya, pues, pero no le rehabilita. Pero para rehabilitarle el título, él tiene que presentar su... Pero ya renunció. Su tuit de hoy día dice que mañana va a comunicar su renuncia al proyecto político. O sea, ahí hay una no me queda claro, ¿no?, lo que él está haciendo. Lo sencillo era, acá está mi renuncia, y por lo tanto rehabilite mi título, y ya estaría en este momento... Esa era la única observación que había que levantar. Eso era todo. Eso era todo. Yo creo que él ha dudado, porque obviamente si está en un proyecto político, me imagino que pensará ser presidente de la República. Sí, me lo he dicho acá. Y dirá, entre presidente de la República y fiscal supremo, parece que ya hizo la evaluación y ha decidido volver a ser fiscal supremo. Yo creo que tienen más poder que el presidente, ¿no? Bueno, hoy día el Ministerio Público puede destruir un presidente. Sí, ese es el gobierno. Mira tú a la conclusión que hemos llegado. Potente, ¿ah? Es el gobierno, ya, o sea, se habla del gobierno de los jueces, pero en realidad creo que podemos hablar en el Perú del gobierno de los fiscales. ¿Y cómo cambiar esto? ¿Qué hacer? No, he dicho claro. Son organizaciones piramidales. Entonces, la única forma de llevar adelante un cambio real es cambiar la cabeza. Entonces, como no puedo votar a los jueces porque sería una violación de la Constitución, tengo que incrementar el número de jueces para que se ventile, para que se abran las ventanas, se abran las puertas, entre aire y salga el moho que hay ahí. Ya. ¿No? Y esta nueva gente, sí, darle las reglas para que desde dentro pueda llevar adelante la reforma. Pero le quitas el poder pues a los 18, le quitas el poder a estos 4 que están ahí enquistados en la Junta de Fiscales Supremos. De eso se trata, en un sistema democrático. Secuestrada la institución y obedecen además a terceros. En un sistema democrático, justamente el funcionamiento de los frenos y contrapesos va porque se difunde el poder. Entonces ya. Es bueno, así no me guste, así sea antifujimorista, así me haya comido todo el cuento de los cuellos blancos. Es saludable para la democracia que Tomás Aladino Gálvez esté ahí. Así es. Porque si no, hay un desbalance. No, pero además no solo eso, sino que es una reivindicación de la conducta jurídica en el Perú, porque Tomás Aladino Gálvez fue destituido mientras estaba intubado en una clínica padeciendo COVID-19. Oiga, ¿qué proceso fue ese? Ni Stalin se la hacía. Stalin por lo menos cubría las formas con su fiscal Michinsky y todo el asunto. Hacía un proceso aterrorizado, decía, voy a matar a tu familia, te declaras culpable. Pero acá ni siquiera le podían preguntar. No se han probado los cargos que usaron para destituirlo. Pero al margen de que no, usaron un procedimiento hechizo, porque no existía el procedimiento inmediato, y eso lo dije yo desde el comienzo. Y segundo, no podía defenderse. Estaba intubado en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo pueden sancionar a una persona en esas condiciones? ¿Cómo se defendió? Esta gente se despertó del coma y ya estaba desempleado. Qué increíble, ¿no? Es que así proceden. Es que yo les estoy diciendo... Maldad eso, ¿no? Eso es estalinismo, de la peor especie. Ese es Stalin barriendo a todos para quedarse con el poder él solo. O sea, eso es lo que hacen. Se disfrazan con grandes discursos de derechos humanos, de legalidad, de moralidad, pero son lo que son. O sea, eso que hicieron con Aladino Gálvez es exactamente lo mismo que hicieron con el señor, trasladando esto al Poder Judicial, con el general Hermosa.
Yo lo he visto ese hombre llevándolo en una silla de ruedas, él estaba así, totalmente desconectado del planeta, llevándolo a una sala de juicio y que la Corte lo que diga es prescindimos de su presencia en vez de decir cancelamos este proceso contra este hombre que no puede responder. O sea, eso es lo que hacen. Sí, pues. Y era lo que querían con el chino, verlo morir en la cárcel. Así es, querían verlo morir en la cárcel. Eso, pero ¿por qué no lo dicen directamente? ¿Por qué lo juegan con el cuento de la verdad, la reparación? No. Lo que quieren es venganza, no justicia. Lo que quieren es crueldad, no penas. Lo que quieren es inhumanidad, no la reparación. Entonces, vamos por parte. Muy bien. Bueno, doctor Abanto, no lo aguanto más porque sé que tiene otro compromiso, pero encantado de tenerlo siempre aquí con nosotros y seguro tendremos tiempo de conversar más en otra ocasión. Muchísimas gracias, Augusto. Gracias, Humberto, por haber estado con nosotros. Antes de irnos al corte, una importante mención. Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danzas y sabores del Perú. Me voy a ir con el doctor Abanto, ¿verdad? Pausa y regresamos. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.